Hola y bienvenidos a un capítulo más de esta primera serie de Descúbrete el podcast. Nos encontramos hoy muy emocionados de tener con nosotros a Lalo Ibáñez. Hola Lalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos platicar un poco. El propósito de hacer este podcast es tener estas historias inspiradoras, estas herramientas de vida que nos ayudan a cambiar y a poder explorar un poco qué hay más adentro. Pero antes de llegar a esos temas, pues nos gustaría que Lalo nos platicara quién eres, Lalo, qué haces por acá. Bueno, mira, yo soy Eduardo Ibáñez Alonso, vengo de Guadalajara, tengo 22 años en Querétaro. Eh, Me dedico a pues, los proyectos de alta tecnología de invernaderos y a las energías renovables. Represento una empresa española que se llama Sigma y nos dedicamos pues a eso, a generar alternativas de energías para Pero, hacer. pero tu pasión es otra. Bueno, sí, mi pasión es el sentido de la vida y el sentido de el origen prácticamente emocional del ser humano, ¿no? Eso es lo que eh, me motiva mucho, me gusta y he emprendido un viaje desde hace algunos años, un viaje interno para descubrir pues todo lo que tiene que ver con el origen de mis emociones, ¿no? Cómo estoy construido y cómo toda esta parte de las emociones pues determina al ser humano en sus comportamientos y en sus temas, ¿no? Al final creo que esa es la base que te puede dar el origen de todo lo que pasa, ¿no? En temas de vida, de sociedad, de trabajo, de familia, en fin, de todo. ¿Te gusta trabajar con jóvenes? ¿Cuál es la Sí, problemática que le ves a los jóvenes hoy? yo creo que la gran problemática desde mi punto de vista de la juventud del día de hoy es tantos requerimientos sociales y tantas metas que se tienen que cumplir para ser alguien, tantas logros, sobre todo temas materiales. Yo creo que el ser humano en general, no solo los jóvenes, han perdido esa búsqueda interna y esa paz interior. Al final, creo que todo el mundo hoy está buscando llenar sus huecos interiores con cosas exteriores, ¿no? Y Pero son expectativas, ¿no? O sea, expectativas creadas a través de redes sociales, a lo mejor claro, de lo que claro, está allá afuera, ¿no? requerimientos, el sentimiento de pertenencia, fue importantísimo para un joven hoy pertenecer a un grupo, tener ciertas cosas, tener ciertos viajes, eh, en fin, sí, es un tema de lograr y de pertenecer que es inalcanzable, realmente. Si lo vemos en plata pura, la mayoría de la gente no alcanzamos las expectativas que crean, pues los temas comerciales, los temas de publicidad, de las expectativas que deben de lograr hoy los jóvenes para ser alguien. Y creo que están muy lejos de la realidad, ¿no? Se empieza a generar una desconexión precisamente Completamente, por esto. completamente. Y esa desconexión, al final, pues, ¿qué produce? Pues un malestar general, interno en el ser humano, en los jóvenes. Tienen un malestar, no saben cómo se llama lo que tienen, solo saben que es un malestar. No le pueden poner nombre porque pues Porque no conocen, no porque lo son conocen, herramientas ¿no? que no nos enseñan en la escuela, Exactamente. ¿no? O sea, tienes una expectativa muy alta, tienes una realidad y hay un vacío entre esas dos cosas. Terrible. Y al no poder cumplir la expectativa, que aparte nadie te la impones tú a través de meterte en estos rollos de las redes sociales, de ver cómo viven los demás en lugar de estar viendo cómo vives tú, pues va generando una frustración. Y eso detona. ¿Sí? Y esa frustración, al final, su origen está en cómo te percibes tú a ti mismo, ¿no? O sea, me gusto como soy así, soy asado, o soy una víctima de las circunstancias de la vida diaria, ¿no? O sea, pero creo que el origen está en qué pienso yo de mí mismo cuando tengo 14 o 15 años. ¿Qué pienso yo de mí mismo? Soy competitivo a lo que la sociedad demanda, a lo que mi grupo de amigos demanda, a lo que mi círculo social demanda, o no. Porque ahí es donde empieza un joven a frustrarse y a tener sentimientos
pues de no pertenencia, de tristeza, de necesito lograr esto, necesito tener aquello para yo poder ser alguien, ¿no? Para poder ser competitivo ante los requerimientos sociales, que al final de cuentas pues son los que marcan el día a día de la sociedad, ¿no? Le entramos súper de lleno al tema, porque aparte es muy interesante. Esto también viene, y esto es algo de lo que tú hablas muy bien, de las estructuras familiares. De dónde vienen todas estas carencias y por qué cuando llegas a la adolescencia ya llegas de alguna forma como el ganado, brandeado, Sí, ya traes el tocado. sello de la familia, ¿no? Así es. Mira, hay un tema que se enfoca en algunas terapias que se llama familiograma. Esto consiste simplemente en saber cómo estás construido emocionalmente. El ser humano está el 50% construido emocionalmente por el lado de su papá y el 50% por el lado materno. Si nos diéramos a la tarea de averiguar nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, cuál era su entorno social, económico, religioso, económico, entenderíamos cómo estamos construidos emocionalmente. Freud hace más de 100 años decía que las emociones no resueltas son enterradas vivas y más tarde salen de peores formas. Yo entiendo esa parte de que salen en peores formas, pues obviamente con defectos de carácter, con conductas malsanas, con trastornos de la personalidad o inclusive en siguientes generaciones. Allá nos metemos en otro tema más que tiene que ver con pues, temas espirituales y temas de metafísica y cosas de esas, ¿no? Pero en el fondo soy un fiel creyente de que la estructura emocional de la cual estamos construidos, pues ya marca en un porcentaje muy alto nuestra personalidad, o sea, nuestro temperamento con el que nacemos, más el carácter que adquirimos cuando nacemos y durante nuestra vida va cambiando ese carácter. Hay una fórmula matemática que dice que temperamento más carácter es igual a personalidad. Y el carácter es una variable. Entonces, tu carácter de niño es distinto a tu carácter de adolescente y a tu carácter de joven porque las circunstancias propias de la vida de cada quien pues te van moldeando ese carácter. Y al cambiar el carácter, pues cambia la personalidad. Pero hay muchas emociones que ya las traes genéticamente, de tus abuelos, de tus bisabuelos. Y saber cuál era toda esa vida, cuántos hijos eran, qué número de hijos era tu abuelo o tu bisabuelo, si hubo hijos fuera de matrimonio, si hubo abortos, si hubo pues frustraciones, si nos vamos muy atrás, pues siempre hemos estado rodeados de guerras y de hambrunas y de todo eso, y eso marca mucho a la gente y generacionalmente se pasa. Entonces, esas emociones con las que ya nacemos, más las emociones que aprendemos cuando somos unos niños, porque adquirimos emociones, aprendemos emocionalmente desde el primer día que nacemos, desde llorar para el biberón, si la comida fue inmediata, si no nos dieron de bueno, no nos pelaron, o nos pelaron mucho, y cuando nació el segundo hijo, el tercer hijo, ya no nos pelaron tanto, eso van creando huellas de abandono. Y esas son las emociones adquiridas, más las emociones con las que nacimos, pues ahí hay un rompecabezas interesante que si nos diéramos a la tarea de analizarlo, pues lo entenderíamos. Y al momento de entenderlo, lo aceptamos y nos liberamos de toda esa carga emocional con la que ya nacemos, ¿no? Que al final es tarea de cada uno obtener una mejor calidad de vida a través de eso, ¿no? Dicen que estamos aquí por un breve periodo de tiempo y que en 3 generaciones nadie va a saber tu nombre, ni tu historia. Pero aquí estamos tocando un tema en donde lo importante que sería sí pasar a las generaciones todo el conocimiento que hoy pudiéramos obtener. Primero, ir a encontrar ese conocimiento en abuelos, papás, tíos. Es literalmente una búsqueda de conocimiento para saber de dónde vengo. Y aparte es como muy cliché, no tengo que saber de dónde vengo para saber quién soy. Pero nadie lo hacemos. Nadie. ¿No? Y determina muchas de las actitudes, de las emociones y de las formas en las cuales nos desenvolvemos en una sociedad en donde no sabemos, a mí me llama mucho la atención, Lalo, de repente platico con gente y los ves con un interés claro de poder cambiar.
simplemente no pueden. Yo lo atribuyo a una falta de conocimiento de esas cosas que se aprendieron de niño, que a lo mejor son heredadas de muchas generaciones y vamos a decir que es el input que le pones al niño y de ahí empieza a generarse. Y luego ya no se acuerda por qué, pero tiene unos pensamientos limitantes clarísimos. Sí, sí, desde luego, pero en mi punto de vista, y lo dices bien, nadie se preocupa por eso, muy pocas gentes. Y esas pocas gentes, y yo me encuentro entre ellos, somos los que de una o de otra manera perdimos la calidad de vida. Y nuestra calidad de vida, de alguna manera, se deterioró. Y al echar en falta esa calidad de vida, pues yo en mi caso, pues empecé a ver qué y descubrí que sí, que hay unos orígenes transgeneracionales en la manera de actuar, en la manera de sentir de mi familia. Entonces, cuando yo reviso todo eso, repito, lo entiendo y me libero de eso. Entonces digo, hasta aquí se acabó. Además, hay casos que me ha tocado hablar con jóvenes donde tienen marcada, por ejemplo, el odio hacia un tío, hacia el hermano del abuelo, porque dicen, porque ni los conocieron, que el abuelo tuvo un hermano que lo transeó, que le robó el negocio, que de alguna manera Y esa parte de la familia es rica y los otros son pobres. Exactamente. Y entonces esa parte de la familia, ya la siguiente generación, pues eran para esta familia, los no queridos o los detestables porque se pasaron de lanzas, ¿no? Y yo crezco con eso, y mis hijos van a crecer con eso, y los hijos de mis hijos con eso, y al final ese tipo de cosas marcan muchísimo. Porque además, si nos ponemos a verlo ya en un plano realista, si algo de eso no hubiera pasado, pues yo no nazco. Entonces, en el fondo, traer esos rencores y esos temas generacionales porque los oíste. Y desde chico aprendiste pues a odiar o a hablar mal de alguien o crecer con esa creencia de que las cosas si hubieran sido de otra manera, pues yo no estaría tan jodido o tan mal o estaría por un camino distinto al que estoy, que no me gusta, por cierto. Pero yo si no tengo una pérdida de mi calidad de vida, de eso no me voy a dar cuenta, ¿va? Y si no tengo a alguien con quien me pueda guiar en ese tema, pues tampoco, porque eso no es como que me puse a pensar en ello y lo resolví, ¿no? Al final todo tiene un camino, todo tiene un trabajo, y creo que es importantísimo. La estructura, cómo pienso, ¿por qué pienso así? Pues porque mi papá pensaba así, o porque mi abuelo pensaba así. Pero al final, hasta dónde hoy, a lo mejor 80 años después, es válido ese pensamiento, ¿no? O sea, No, y cómo conviviste con ello, ¿no? Yo cuántas veces no hemos escuchado gente que dice, es que yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá, o quiero ser como mi papá, y entonces es esta despersonalización y tal vez tratar de hacer lo que alguien más es y abandonar, pues cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres hacer, cómo vas a encontrar tu propio camino de vida, si dejas que la historia familiar determine hacia dónde vas. Claro, y eso empieza desde el nombre. Yo me llamo como mi papá y como mi abuelo y como mi bisabuelo. Y hay familias que tienen 4 o 5 generaciones llamándose don fulano y llevan el peso desde el tatarabuelo en el propio nombre, ¿no? Y entonces ya, si el tatarabuelo fue así, el bisabuelo así, el abuelo así, el papá, y si hay una historia de éxito en el abuelo, en el bisabuelo, traes ese peso que tú tienes que ser un exitoso igual que ellos. Y eres juzgado por tu propia familia. Y eres juzgado por tus propias convicciones, por tus propias maneras de pensar. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nos descalificamos, nos echamos la culpa, nos etiquetamos como muy triunfadores o sea, todo depende de cómo te vaya en la vida. Pero sí marca muchísimo toda esa historia generacional en cuanto al tema, ¿no? Amén de las emociones de las que estábamos hablando, que ya las traes en el ADN y que no nos damos cuenta de ellas. Y te marcan todo, qué vas a hacer, si vas a desarrollar a lo mejor alguna adicción, si vas a desarrollar a lo mejor algún defecto de carácter. O sea, va ya en el ADN esa información.
Esas las sumas con las que vamos aprendiendo y las circunstancias de vida, lo que te va tocando en la vida, pasar, pegar. Todo eso te va educando y te va acomodando, además, en un círculo social que trae ciertos requerimientos y que a lo mejor un triángulo lo quieres encajar en un círculo y pues no va a entrar nunca, ¿va? O un cuadrado en un rectángulo, pues no, pero sí es parte de, creo que el saber. Ahora, lamentablemente, en mi punto de vista, no llegamos a esos temas hasta que no perdemos la calidad de vida. O sea, hasta que no nos ponemos a filosofar. O sea, hacia dónde voy, lo acabas de decir tú, quién soy. O sea, esas preguntas, los jóvenes, yo creo que antes a lo mejor a los 15, 16 años no lo hacíamos, pero es que hoy no lo hacen a los 20 o 23 o 25 años. Nosotros crecimos con, hace poco escuchaba esto y me llenó de curiosidad porque es tan cierto. Hoy está muy de moda el decir el tema del mindfulness y del estar presente y para poder hacer eso necesitas espacios en donde no tengas nada que hacer, ¿no? O sea, nosotros nos tocó formarnos en una fila de un banco sin un celular en la mano y no había nada más que pensar, ¿no? O sea, llegabas a, no sé, o sea, había periodos de espera en donde lo único que tenías es pensar, no hay factores externos que estuvieran a la mano. Hoy, en donde estés, cuando estés, hay algo que hacer, todos tenemos un dispositivo en la mano y ya no hay periodos de espera. Entonces creo que eso le está afectando a la generación en donde no se dan cuenta de pensar qué es lo que está pasando, sino más bien es este impulso externo todo el tiempo, generando otra vez lo que platicábamos antes, ¿no? La expectativa tan alta, porque nadie, o sea, muy difícilmente vas a tener la vida que tienes en redes sociales. Sí, 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 no, eso es imposible. Pero hay otra cosa, hoy en día, estamos hablando principalmente de la juventud, que es con lo que yo tengo más experiencia. Hoy la mente de un joven está en todas partes, menos en el aquí y en el ahora. O están pensando en lo que no fue, o en lo que pudo haber sido, o en lo que va a ser. Pero como esas redes sociales, al final de cuentas, yo no estoy en contra de las redes sociales, porque son un instrumento y una herramienta importante, ¿no? Pero las redes sociales como fuente de distracción y como fuente sobre todo de anestesiar lo que un joven siente, lo que un joven de alguna manera lo tiene inquieto internamente, creo que es una herramienta totalmente negativa para todo eso. O sea, porque se ha acabado la capacidad de pensar, se está acabando. Vas a un lugar y pones el Waze y ya te dice por dónde tienes que ir. Le vas a hablar a un amigo y le pones la primera letra de su apellido, te sale, lo aprietas y en otros tiempos nos sabíamos 20 o 30 teléfonos de los amigos de memoria. Y ibas y marcabas. Y no habría celulares, y habría una tarjetita de la Datel. Ibas a las casetas telefónicas y te reportabas y tal y cual, pero tu mente trabajaba más. Leí hace poco un escrito donde hablaba del Homo sapiens de hace 200,000 años. Hace 200,000 años se habla que el cerebro humano, de aquel Homo sapiens, era muy chiquito y las barrigas eran muy pronunciadas. Y con la caminar del tiempo, ¿no? Y etcétera, etcétera, y se acabó esa vida de nómadas, se hicieron sedentarios, descubrieron el trigo, bla, 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 empezaron a dominar de alguna manera la naturaleza. El cerebro fue creciendo y las panzas fueron disminuyendo. Y leía en ese artículo que hoy vamos tendiendo a los cerebros otra vez muy chiquitos con las panzas muy prolongadas, porque no hacemos nada, no pensamos nada. Los grandes descubrimientos, el tema de la gravedad, hablan de que Newton pues estaba observando una manzana, o sea, observando. O sea, la gente era más observadora antes. Hoy te vas al campo y todavía te encuentras por ahí con algunos viejos que dicen que hablan con la naturaleza. Yo sí lo creo eso. O sea, saben detectar las lluvias, ven ciertas aves migratorias y
y dicen, ahí viene el invierno, va a cambiar la estación, porque están integrados en la naturaleza. El ser humano hoy en día nos hemos desvinculado de todos esos temas y nos hemos creído autosuficientes en todo. Ahí viene la inteligencia artificial que nos está apartando a pasos agigantados y creo que hay que dar un golpe de timón en ese sentido, por lo menos en prevención y en hablar con la juventud. O sea, las soluciones rápidas, las soluciones inmediatas, tienen letras chiquitas. Esas no las leemos. Es como las tarjetas de crédito, te las dan, las agarras y nunca lees, hay que, entre otras cosas, que hay que pagarlas, ¿verdad? Pero en este tema hay unas letritas chiquitas que dicen que a cambio de una recompensa inmediata y de un placer a corto plazo, te vas a deteriorar poco a poco el resto de tu vida. Esas letritas no las vemos. Pero creo que vamos a pasos agigantados a hacer comportamientos pues como zombies, porque al final no hay debates, yo he tenido la oportunidad de ir a algunas universidades y realmente hablas de estos temas y la inmensa mayoría de los jóvenes se quedan como en Marte, pues. No saben ni a dónde van. No, y yo me imagino algún joven a lo mejor escuchando este podcast, nosotros remitiéndonos a las tarjetas Ladatel y al saberte los números telefónicos. No, pues es que a mí no me sirve para nada, ¿no? Yo tengo todo a la mano, o sea, todo rápido. Y sí, y creo que hay muchas ventajas a eso, ¿no? Yo también, yo soy un apasionado de la inteligencia artificial, yo no sé construirla, pero me quiero convertir en el mejor piloto para poderla manejar. Claro. Y creo que es una gran herramienta que te da mucho espacio. Fíjate, yo lo veo como una herramienta que te da espacio a tener tiempos de reflexión, a mejorar tu calidad de vida. Pero de repente el joven piensa, no, pues estos señores están hablando. Y no, yo creo que estamos hablando de estas herramientas que vienen, que te van a ayudar a que realmente encuentres pues, cuál es tu propósito, qué es lo que quieres, qué es lo que vas, o sea, hacia dónde vas, ¿no? Porque vas como un barco sin timón en medio de una tormenta, porque lo que dices es cierto. O sea, hay esta desconexión, todo el mundo está como zombie, al parecer es una carrera de ratas como las que están en las... para ver quién genera más feria, para ver quién tiene más cosas. Y al final eso va generando solo un vacío porque regreso al punto de que la expectativa está aquí arriba y la realidad es así, y por más que te acerques a la expectativa, entonces, te acercas a la expectativa, pues se vuelve a ir para arriba, no la alcanzas. Jamás. Y eso, pues con los años te empiezas a entender que esto no se trata de llegar al punto A, sino es cómo vas a llegar y cómo te la vas a pasar de aquí al punto A, llamarle éxito, triunfo, como tú le quieras llamar. La maravilla del viaje, como dices tú ahorita que hablabas de los viejos que están en los campos, claro, o sea, hemos perdido la capacidad de asombrarnos. Así es. Así es, pero además, un joven de hoy, que lo que acabas de decir tú es completamente cierto, pero si un joven de hoy no lo ve así, que es la mayoría, están en la satisfacción del día, están en la solución del tema del día y no disfrutan ir del punto A al punto B, que se llama la vida. Eso se llama la vida y hay que disfrutar el camino. Hay una película muy vieja que se llama El Camino del Guerrero, no sé si, y si no, pues ahí se les recomiendo que la vean, la busquen y la vean, y trata exactamente de eso, de los jóvenes que creen que yo voy a ser feliz cuando tenga esto, yo voy a ser feliz cuando logre esto, yo voy a ser feliz cuando a mí me pase esto, cuando me pele fulanita o fulanito, entonces yo voy a ser feliz. Y eso a lo mejor nunca llega. Y entonces se convierte inmediatamente en que no voy a ser feliz. O sea, ya me autoetiqueto y digo, no voy a ser feliz. Sin embargo, la felicidad consiste en que ese trayecto y ese viaje lo disfrutes, sea cual sea el resultado al final de la vida. Pero ese viaje es el que se nos va de noche. Por eso digo que la mente está en todos lados, menos en el aquí y en el ahora. Porque el aquí y el ahora es el que da el paso para adelante, y el paso para adelante, y otro paso, y muchos pasos para adelante se forman en una vida. Y en esa vida pasan muchas cosas. La universidad, el trabajo, te casas, los hijos,
En fin, pasan tantas cosas, que ese es el tema y el caramelo de la vida. Te puedes equivocar, tienes el derecho a equivocarte, pero tienes que aprender la lección. Si tú no aprendes la lección de la vida, entonces no valió la pena lo que pasó. Y si lo que te pasó, por más malo que haya sido, haces que haya valido la pena, pues entonces aprendiste la lección. Y es parte de la vida. Y muchos momentos de la vida se convierten pues, en una vida plena, en una vida feliz. Conozco muchísimos casos de gente ya de, incluso de mi edad y mayores, donde toda su vida la conciben como un fracaso, porque nunca les salió nada. Y yo no lo veo así. Pues al final ya están en esta vida, o ya estamos en esta vida, y creo que el concepto de vida en un joven es lo que marca la felicidad en la vida de la gente. Mucha gente se expresa cuando nunca me salió nada y todos se miden qué tanto está guardado en la cuenta de cheques. Cuando lo más chistoso es que eso es lo único que no te vas a llevar. Eso es lo que no te va a dar nada. Es importante y te da seguridad y te da tranquilidad y te da paz, pero hay cosas mil veces más importantes que van pasando en la historia, ¿no? Claro, mira, hay un dicho que dice, que a mí me gusta mucho, que dice, la suerte favorece a las mentes preparadas. Porque yo me acuerdo, yo incluso cuando yo era joven, es que se tiene suerte, no, pues si yo tuviera la suerte de que... Pero realmente mi mente está preparada para lo que se le llama suerte. O sea, es importante en mi manera de ver las cosas y la vida que estés preparado. Pero a veces incluso los malos ratos y las cosas que nos han, son enseñanzas que te preparan a ser una mente preparada para a lo mejor eso que le llaman suerte un día te llegue y lo aproveches, ¿no? Me acordé ahorita que de un viejo amigo mío allá en Guadalajara que decía que había un epitafio en una tumba de un panteón que decía, aquí yace una persona que iba a ser feliz mañana. O sea, a mí me dice mucho eso, iba a ser feliz mañana. O sea, siempre espero que pasara algo, que tuviera algo, que alguien llegara o que alguien se fuera para ser feliz. Y se le fue la vida y no pasó lo que en lo que él sustentó su felicidad. Se murió y su epitafio iba a ser feliz mañana. Y la vida se va, la vida dura nada, menos que canta un gallo. No, no sabemos si vamos a despertar mañana, o si la semana que viene vamos a estar aquí, o si vamos a tener una de esas enfermedades silenciosas que cuando te das cuenta es demasiado tarde, ¿no? Entonces, yo creo que la juventud debe de trabajar más en eso. Primero que nada, en saber qué quieren, quiénes son, cómo se perciben, qué piensan ellos de ellos mismos. No pensar qué piensa fulano o fulana de mí. O sea, que no gobierne lo que la gente piense de mí. O sea, ¿qué pienso yo de mí mismo? O sea, ¿hacia dónde voy? Eso que hablabas tú hace rato. El punto A al punto B. Bueno, estoy aquí, quiero ir acá y necesito esto y estas partes. Pero esa ingeniería de vida no se hace. No se hace y es muy importante. Ingeniería de vida. Qué bonita, qué bonito. Y así es. Si no tenemos una creencia, un objetivo de vida, incluso en temas emocionales, en temas espirituales, o sea, tiene que haber un plan de vida. O sea, no estamos aquí por una ecuación X, ¿no? O sea, creo que estamos para un tema, para una misión que cada quien tiene que encontrarle, cada quien tiene que encontrar cómo descifrar sus códigos emocionales. O sea, ¿cuántos códigos no resueltos? ¿Con cuántos nací yo? Pues con muchísimos. Y a lo largo de la vida he tenido la fortuna y la oportunidad de ir descifrándolos y de entender cómo vengo construido emocionalmente, qué defectos de carácter tengo por aquí, 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 cómo reacciono hacia ciertas cosas. Yo vi a mi papá reaccionar hacia temas de la vida de una manera que muchas veces me hicieron sentir como no merecedor de muchas cosas, ¿no? Y desde luego que mi padre lo habrá aprendido, esa manera de reaccionar hacia los eventos de la vida de sus padres y sus padres de sus padres. Y en esta
en esta cascada de emociones, pues nadie es culpable, pues todos somos víctimas, decimos por ahí. Y creo que por ahí está, en entender ese tema. Víctimas de víctimas. Ese tema es. Tú hoy que trabajas, porque aparte, creo que no es un tema solo de la juventud. O sea, mucha gente desperdicia su juventud y entra hacia una adultez más madura, digamos 35, 40 años, y sigue presentando patrones muy adolescentes. Sí, ¿No? desde luego. ¿Qué quiere decir? Solamente temas no resueltos. Y por ahí es a lo mejor donde la vida los agarra, como tú decías, hasta que pierdes calidad de vida y empiezas a tratar de generar algún cambio. Si nos regresamos hacia los jóvenes, porque, y esa es a lo mejor una percepción más que un dato duro que te pueda dar, pero creo que cuando un adulto con cierta madurez llega a perder su calidad de vida, empieza a buscar algún tipo de solución de cambio. Eh, como decía una amiga, los jóvenes piensan que son infértiles, esto lo voy a tener que cortar, pero eh, la juventud se siente imparable. ¿Cómo les podemos transmitir la importancia de que conozcan su historia para que puedan ver en dónde están parados y cuál es el plan hacia el futuro? Porque en el vivir aquí en el ahora no quiere decir que no soluciones lo que pasó y no tengas un plan para lo que viene. Claro. Pero a ver, yo me refiero al vivir en el aquí y en el ahora. Obviamente, sabiendo de dónde vienes y cómo vienes, porque si tú no lo sabes, no te vas a aceptar. Y si tú no te aceptas tal y como eres, porque tú naciste, todos nacimos con unas piezas individuales, no podemos cambiarnos piezas, ni ir a comprar otra pieza para reponerla por un modelo mejor. O sea, ya estamos construidos emocionalmente con lo que tenemos. En mi punto de vista, la aceptación de cómo somos es la que cuesta trabajo. Por eso el conocer tus orígenes emocionales, de cómo estás construidos, ayuda a aceptarte como eres. En el momento que tú te aceptas, o el joven se acepta como es, le importa muy poco lo que piense otra persona de él. Yo hoy creo que a los jóvenes les importa demasiado lo que piensen de ellos. Empezando cómo piensan ellos de sí mismos y si son merecedores de algo o no. Y entonces se vuelve en una vida que, por otro lado, es muchísimo más larga la esperanza de vida. A lo mejor antes era de 70 años, hoy estamos pegándole a los 90 años, o sea, tenemos 20 años más de vida, pero con una maduración 20 años más tardía. ¿Por qué? Pues porque la misma sociedad te da esas cosas, te da cosas banales, te dan cosas que no te llevan a ningún lado, pero que sí te dan recompensas inmediatas, satisfactores inmediatos. Ve, yo hace mucho que no voy, pero tengo hijos y sé que van a los antros y van a eso, y los oigo y me platican, y yo les digo, pues parece, como me lo describen, ser lugares donde la gente se va a evadir de algo. Y ahí están un montón, cientos de gentes metidos en un cuarto, que me puedes decir, oye, son las discotecas de mis épocas o las fiestas que hacíamos en las casas, porque antes se hacían fiestas en las casas, de luz y sonido se llamaban. Bueno, posiblemente sí, pero no teníamos todo ese tema del marketing que se le ha dado hoy a un antro y que el RP y que el no sé qué. Entonces todo gira alrededor de ese lugar donde se van a evadir con un vaso en la mano, un vape en la otra, con esta música que en respeto a los que son de esta época y les gusta eso, pero a mí no me dice nada, son bombardeos mentales, al final cómo se comportan los jóvenes hoy parecen zombies, en mi punto de vista. Yo creo que es más bien por eso, porque no tienen una identidad personal y siempre quieren imitar. Hay grupitos que andan, tienen sus líderes y todo el mundo quiere ser amigo de fulano, todo quiere ser amigo de fulana. Y en los adultos igual, quieren pertenecer a cierto grupo, las señoras a ciertos cafés, porque da estatus y da caché.
Pero en esa necesidad de pertenecer, está el gran vacío que tienen internamente o que tenemos internamente. Ahí están nuestros vacíos y nuestras huellas de abandono porque queremos llenar eso con lo que nos ofrece la sociedad. Una de las cosas por las que se creó Descúbrete es por transmitir estas ideas y dejarle claro a nuestras audiencias que esto impacta en todas las áreas de tu vida. O sea, si no solucionas estos temas de los que estamos hablando. Porque siento que o sea, mi percepción es que de repente la gente está muy preocupada por generar una riqueza económica y cuando ven su persona, no es que no la quieran mejorar, fíjate, porque creo que sí hay mucha gente que sí quiere un cambio, pero es como, espérame tantito, nada más que estoy haciendo feria de este lado, ahorita que acabe, le empiezo al tema del crecimiento, ¿no? Ahorita te atiendo en ese ahorita, tema. Ese tema lo vemos al rato, ¿no? No dándose cuenta que en el momento en que te liberas de muchas de estas cosas, tu tiempo se abre y entonces tienes la capacidad de generar lo que tú quieras económicamente. O sea, vas a poder lograr las metas que quieres, porque entonces regresamos al punto. Ya sabes de dónde vienes, sabes dónde estás parado y tienes un plan hacia dónde vas y te aceptas y no estás esperando a cumplir la expectativa de una sociedad, de un amigo, de un grupo de amigos, de un Instagram, o sea, de todo lo que está afuera. Yo he encontrado que la gente dice mucho, es que a mí no me importa lo que digan de mí. Ya, el antídoto para que no te importe lo que digan de ti es dejar de hablar de otras personas. Es un antídoto fácil. Completamente. Y entonces cuando le pegas a la realidad. Y hoy te puedes dar cuenta, cuando escuchas a los demás hablando de otra persona, dices, no, o sea, ese es el nivel de importancia. ¿Qué herramientas les das tú hoy a los jóvenes para que traten de mantener el foco en medio de todo este, es que lo hablamos, es un maremoto de influencias externas? Completamente. Mira, ahora está muy de moda el término inteligencia emocional. Algo he caminado yo por ahí. Al final de cuentas, como tú te sientes, piensas. Y tú creas un pensamiento que está fundado en tus sentimientos. Si estoy triste, si tengo culpa, si tengo soberbia, si tengo depresión, ansiedad, que hoy es uno de los principales temas emocionales en el ser humano, la ansiedad. Dicen que en un mundo tan rápido, como dice, que la rapidez engendra prisa y la prisa ansiedad. La ansiedad creo que nos domina hoy en día a todo el mundo. Pero si yo conozco, o por lo menos sé detectar mis emociones, ¿cómo me siento? Me siento triste, tengo rencor, tengo resentimiento, tengo vergüenza, tengo culpa. O sea, si el joven hoy en día aprende a llamarle por su nombre a la emoción que trae en el momento, las emociones son naturales. O sea, está bien estar enojado, está bien estar triste, está bien. Pero hoy, a diferencia creo que de otras épocas, hoy todo eso inmediatamente se va a interrumpir, porque hay tanto ofrecimiento en la sociedad hoy para, estás triste, no te preocupes, se te quita en 2 minutos, haz esto. Estoy ansioso, no te preocupes, fuma, ve esto, vete al antro, una pastillita, tal y cual. O sea, no dejamos que esas emociones pasen. Las emociones cuando nos llegan también son maestras, te enseñan, nos enseñan y aprendemos. Pero si las evitamos, las interrumpimos, si las cortamos con lo que sea, con el trabajo, con la comida, con el deporte en exceso, con el sexo, con las redes sociales, con el juego, en fin, con todo eso que le llaman adicciones principalmente, pues no aprendimos nada y al final, pues la lección no sirvió para nada. Yo aprendo mucho cuando estoy triste, aprendo mucho cuando estoy desesperado, aprendo mucho, pero también he trabajado en detectar y poderle poner el nombre. Hoy me siento así, me siento de esta manera y de la otra. Entonces,
el pensamiento que yo creo no lo va a operar mi cerebro emocional, lo va a operar mi cerebro racional. Entonces lo estoy pensando, y le voy a dar una solución racional a lo que me esté pasando. ¿Por qué? Pues porque desde chiquito aprendemos en automático a responder a las emociones. Creo que es una buena herramienta poder empezar a trabajar en detectar cómo te sientes. O sea, no pasa nada, pero ponle un nombre porque eso te va a llevar a tener un pensamiento. El pensamiento te va a llevar a hacer una acción. Y una acción se puede convertir en una conducta, tiene una consecuencia. Y las consecuencias, pues si no las puedes enfrentar y no tienes tus armas emocionales para enfrentar las consecuencias de tus conductas, pues van a volver a alimentar esa conducta. Entonces, creo que el trabajar en eso, primero que nada, en cómo estoy construido emocionalmente, de dónde vengo, para poderlo aceptar y liberarme de todos esos enganches que traigo generacionalmente, más los adquiridos de una transgeneracionalidad de emociones de todo el mundo en el círculo familiar. Más el poderle poner el nombre a la emoción, pues para poder aprender de ella y decir, bueno, adelante. Entonces echas a andar esa parte del cerebro racional y piensas lo que haces, pero lo piensas bueno, no lo haces en automático. Hoy vivimos en automático todo emocionalmente. Yo como estoy enojado en la calle, se cruza la típica, se cruza el coche y te enojas y te peleas y todo eso es emocional. Todas las acciones que hacen, ¿cuántas están sustentadas por el miedo, aunque no lo reconozcamos? El miedo viene improntado en el ADN de hace 200,000 años. El miedo fue lo que generó en el ser humano atacar para defenderse. Y tú te defiendes por miedo que te pase algo, tú, ¿verdad? O corres por miedo. O sea, el miedo creo que es uno de los grandes pilares de las emociones. O sea, al final de cuentas, el hombre cuando dejó de ser un individuo solitario que buscaba nomás reproducirse, empezaron a gremiarse en grupos por miedo. Aprendieron a cazar grandes bestias en comunidad por miedo. Entonces, detectar las emociones, hoy en día los jóvenes creo que es un arma muy valiosa. Se vale que esté así, que me sienta así, se vale. Yo no tengo que quedar bien con nadie, pero debo de aprender de ello y ponerle un nombre a la emoción para poderla trabajar y dejar que transcurra. Conforme van pasando los años, nos vamos dando cuenta que la verdadera riqueza es el tiempo, ¿no? Claro. El activo más importante, te vas dando cuenta que es el tiempo. Resulta ser que los jóvenes no se dan cuenta, son los más ricos de todos, ¿no? Hay tiempo. Tienen todo el tiempo, son inmortales. Inmortales. El transmitir este mensaje y regreso, no solamente al joven, sino a quien todavía esté buscando allá afuera qué es lo que necesita, este tipo de planes en donde tú puedes identificar desde dónde vienes, cómo estás hoy, es una estructura muy fácil de entender. Hay muchísimas herramientas allá afuera que te ayudan a hacer este proceso. Y a mí lo que me gustaría es que también la audiencia entendiera que no es nada más por ser buena onda, es porque te conviene. Claro. Te conviene del lado económico, te conviene del lado familiar, te conviene del lado o sea, en las áreas más importantes de tu vida. Te va a convenir. Sí, es ese razonamiento tan famoso que es, oye, es lo que te conviene, no lo que te gusta, lo que te gusta, lo que nos gusta. Por lo regular es lo que no se debe de hacer. Engorda, hace daño, ¿no? Como ver esa Exactamente, fórmula, o ¿no? sea, por lo regular es lo que no se debe de hacer. Y hacer lo que se debe hacer, hay una frase muy bonita que dice, si se debe, me atrevo. Yo la oí hace muchos años. Si se debe, me atrevo. Ah, caray, si me pongo a analizarla, debo, no sé, ser educado aquí, pues me atrevo a ser educado. ¿Debo robarme un coche? Pues no me atrevo a robarme un coche. O sea, esa frase a mí me gusta mucho y hace años que la oí por primera vez. Si se debe, me atrevo.
es maravilloso. Ahí hay mucho combustible para salir adelante de muchas cosas, ¿no? Claro, eso implica a lo mejor ir en contra de lo que la propia sociedad o tu grupo, y como dices tú, no importa la edad, 30, 40 años, al final de cuentas, saber qué es lo que tenemos que hacer si lo sabemos. Lo que pasa es que implica otras cosas, ¿no? Que tienen que ver mucho con esa estructura emocional. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de las cosas que hacemos tenemos ganancias secundarias y no nos damos cuenta. Nos pega el ego, nos pega a todos esos defectos de carácter que tenemos, ¿no? Dicen de ese, por ejemplo, el que se tira al suelo. Uy, pues su ganancia secundaria es que lleve a alguien a levantarlo, ¿no? Entonces empezamos a vivir en una bola de emociones que nos llevan y se nos va la vida, ¿no? Tú tienes hijos jóvenes, ¿no? Sí. Hablábamos, tienes hijos adultos, hijos jóvenes. ¿Cómo les transmites? ¿Cuál es el legado que tú les quieres dejar? ¿Cómo usas todo esto que tú has aprendido para empezarles a transmitir algo, pues tal vez diferente, para que no pierdan un día su calidad de vida, como lo decías? Mira, yo, es un tema interesante. Yo a mis hijos, desde que empezaron a crecer, que eran unos niños, pues al nivel de la edad que iban teniendo, intenté siempre hablar desde esa plataforma, ¿no? Desde ese nivel de niños, adolescentes, jóvenes. Los últimos, no sé, 6, 8 años, yo les he insistido mucho en que deben de conocer de dónde vienen emocionalmente y cómo vienen, cómo eran sus abuelos, cómo eran sus bisabuelos. Creo que hasta los bisabuelos es una distancia correcta para poder entender cómo estás construido No, emocionalmente. y difícil poder encontrar un poco más allá, ¿no? Sí, bueno, sí, a lo mejor con las fechas, pues puedes leer acerca del entorno de vida que había en lo general, ¿no? Cómo vivía la gente, a qué se dedicaban, eh, qué distracciones tenían. Hace 50 o 60 años no era una necesidad imperiosa ir de vacaciones. Y hoy en día, si no vas de vacaciones, te vuelves loco. Exige la vida ir de vacaciones. Y antes no era así. O sea, al final los temas de la actualidad pues se van acomodando de acuerdo a las épocas. Yo creo que a los jóvenes, yo a mis hijos, que entiendan cómo están construidos emocionalmente, que entiendan cuál es su vida, quiénes son y que se acepten tal y como son, de quiénes son hijos, cómo son, qué tienen, qué no tienen. Eh, Insistir mucho en sus expectativas de vida, en sus objetivos de vida, en la importancia que debe de tener el hacer un plan a corto plazo. No se puede hacer a largo plazo, no, y menos a esa edad, pero a corto plazo sí. O sea, pero por lo menos que tengan lo que tú decías, del punto A al punto B, aunque sea una distancia corta, pero que lo tengan. Pero sobre todo, que sepan cómo están construidos emocionalmente, cómo eran sus antepasados emocionalmente, cuáles eran sus entornos, repito, sociales, económicos, religiosos, laborales, qué tan importante era para mi abuelo estudiar. A lo mejor no era tan importante, pero sí era muy importante trabajar. ¿Cómo era? ¿Pasaban hambre? ¿No pasaban hambre? ¿Cuántos hermanos eran? ¿Cómo eran los papás de ellos? ¿Para qué? Para que puedas entender esa carga emocional que tú traes ya, que no la pediste tener, pero que la traes. Y en la medida que la aceptes y la entiendas, te liberas de eso y empiezas a trabajar con una aceptación de quién eres. Y no estar buscando el reconocimiento cuando estás perdido en un mundo que no sabes ni quién eres. O sea, que te pongas a ver, que hagas listas, a ver cuáles son pero sinceramente, mis 8 defectos más grandes que tengo, y cuáles son mis 8 virtudes más grandes que tengo. A ver, luego a lo mejor en el mismo círculo familiar, ¿cómo me ve mi hermano? ¿Cómo me ve mi papá? Nosotros somos 5 hermanos, 3 hermanas, 2 hermanos, mi papá y mi mamá. Mi hermano tenía una relación con mi papá otra relación con él, completamente distinta. Es una de aquí para allá y otra de allá para acá. Yo y mis hermanas, o sea, 5 hijos que tienen 5 relaciones totalmente distintas con papá y 5 relaciones totalmente distintas con mamá.
y 5 relaciones, de mamá a nosotros 5 y de papá. O sea, en una familia de 5 tenemos 20 relaciones totalmente distintas en el núcleo familiar, solo entre hermanos. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que tú te aceptes a ti mismo? Esos temas de, pero si fueron criados en la misma casa y con las mismas reglas, pues sí, pero sabemos todos distintos. ¿Por qué? Pues porque cada quien trae una estructura emocional distinta y nos afecta. Las mismas cosas te operan distinto, depende de donde lo veas, al otro, ¿no? O sea, un evento, la muerte de mi papá, pues a mi hermano le pegó de una manera, a mí de otra, a mis hermanas de otra. Todas están bien, no hay bueno ni malo, todo está bien, pero ¿qué es lo que yo llevo? ¿Cómo acepto yo todo eso? Y no voy tan vacío a esa sociedad de tantos requerimientos de hoy en día, en donde soy presa fácil de lo que la gente me diga, ¿no? O lo que la gente haga, o lo que la sociedad me exija. Si yo voy fuerte internamente, ¿y cómo voy fuerte internamente? Pues conociéndome de dónde vengo, quién soy y aceptándome. No necesitas más. Lo demás la vida te lo va a dar. Y encuentras paz, encuentras... Pues a lo mejor lo que andas buscando en esta persecución del rat race atrás de la feria y del prestigio y de la... Puedes encontrar más bien una calidad de vida real, puedes encontrar relaciones significativas, que Sí, es a los estudios, el estudio más largo de Harvard dice que después de que siguieron a personas por más de 80 años y les pudieron preguntar al final, cuando pues ya quedaban bien poquitos, ¿no? ¿Qué era lo que más apreciaban? Pues no era el dinero, no eran los títulos, no, eran las relaciones personales que habían tenido durante sus vidas. Porque pues eso es lo que te llevas y lo que dejas, ¿no? sí, sí, sí. Al final es un camino además personal. Cada quien, cada quien lo tiene que vivir. Nadie va a vivir tu vida por ti. Tú tienes que vivir la tuya. Y las circunstancias de vida de cada quien, pues ni modo, las tienen que enfrentar. Yo no puedo no vivir mi vida. Yo muchos años, pues mi vida no me gustaba y la cargué. Ahora voy arriba de mi vida toda madre. Pero yo muchos años pues tuve que cargar mi vida porque no me gustaba, pero la tenía como no la puedo quitar. Claro, no la quería ver, pero tardé mucho tiempo en aceptarla. Cuando uno acepta sus circunstancias, se acepta a sí mismo, acepta a las personas tal y como son, las cosas tal y como son, creo que se empieza a ganar esa batalla interna que cada uno tenemos. Todo el mundo tenemos una batalla distinta. O sea, yo no puedo menospreciar la lucha que tenga un prójimo, o sea, otro ser humano. Tendrá sus motivos y su propia lucha, y yo las míos. Pero yo no puedo olvidar mi propia lucha por querer vivir la vida de otra gente, ¿no? Simplemente porque mi vida no me gusta. Pues si mi vida no me gusta, pues la enfrento. Y veo dónde le tengo que atorar. Dicen que la bola de nieve, ya ves que va rodando y va creciendo. La única manera de parar una bola de nieve es enfrentándola y destruyéndola. Entonces me tengo que parar y voltearme y enfrentar lo que no me gusta de mi vida para poder pulverizar ese rollo y empezar a separar lo que va y lo que no va. Pero nadie va a resolver mi vida por mí. Yo la tengo que resolver. Lamentablemente, vida sin resolver, vida sin aceptar, las autoestimas que están por los suelos se casan y forman familias y forman negocios y forman, qué sé yo, sociedades y alianzas. Seres conflictivos se atraen, seres felices se acompañan. Entonces, es un tema muy personal, pero una vez que se inicia ese viaje, para mí es maravilloso, porque es la aceptación de todo lo que pasó antes de mí, muchas generaciones, más mi actual vida y lo que le dejo yo a mis hijos. Si todo ha ido girando para la derecha, 3 generaciones, y yo no entiendo, y lo veo, lo acepto y me libero, caray, a partir de mí a lo mejor gira ya para el otro lado, y se acabó ese tema. O deja de girar. O deja de girar, Que lo, quién sí, sí, sabe, sí. pero al final Pero algo diferente. algo diferente.
algo diferente en algo que ha sido constante. Por eso es importante averiguar para atrás cómo pasó, qué pasó, quién fue, quién no fue, cómo estuvo el tema. ¿Por qué? Porque, como dices tú, pues deja de girar en ese sentido el tema y pues, va a girar para otro lado. Y a lo mejor el equilibrio tuyo en este mundo es o no girar o girar para el otro lado. Y se acabó la bronca, ¿no? Pero claro, tiene que haber, primero que nada, ganas de hacerlo. Porque para todo esto se necesita tener ganas. Bueno, para todo en la vida. Primero se necesita tener oficio y ganas. Yo, con lo que me he topado con los jóvenes, es que los que han logrado empezar a ver y a trabajar en ellos mismos son los que lamentablemente han perdido su calidad de vida. Pero si perdiste tu calidad de vida, tienes que hacer que haya valido la pena, porque esa es la gasolina que tú necesitas para caminar este viaje. Y también darles a entender que se puede antes de que pierdas la calidad de vida, porque, regreso al punto, la repercusión, la consecuencia de tener un plan y conocer, pues sí es un camino más directo hacia la meta que quieres obtener. ¿Sí? Y mucho más fácil, además. Mucho más fácil. Lalo, dejas de batallar. Podríamos estar aquí por horas. Este tema a mí me apasiona muchísimo. Se me hace que es algo que le aporta mucho a la audiencia, que pueden encontrar muchas soluciones aquí, que se pueden animar a empezar a cambiar, ¿no? Eso es, para terminar, aquí en Descúbrete, justamente cuando hicimos la concepción del nombre Descúbrete Más, Descúbrete tiene dos connotaciones. Es como quítate y encuéntrate. ¿Cómo lo entiendes tú? Quítate y encuéntrate. Descúbrete en sí, la palabra descúbrete tiene pues esos dos significados. Pues sí, el descúbrete es completamente, yo lo entiendo como eso, acéptate, averigua, investiga, descúbrete. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo vienes? ¿Y a dónde vas? ¿No? Esa es parte del descubrimiento. Y el otro es, entiéndete. Pues yo creo que primero es descubrirte y luego entenderte, porque sí dijiste entenderte, ¿no? No, es descúbrete más, pero sí, el descubrirte es exactamente eso. Si no, eso lo editas, cabrón. Okay. Lalo, muchísimas gracias. No, hombre, gracias a ti, Héctor, y aquí estamos. A ver, seguimos. Y podamos seguir avanzando en estos temas y pues que viva la vida. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos pronto en el siguiente capítulo de Descúbrete Más, el podcast.